noches, doctor. Mi nombre es Vanessa Ante, estudiante de la carrera de odontología del segundo semestre. En esta práctica de laboratorio yo les voy a hablar sobre las células sanguíneas. Aquí a continuación tenemos una impresión de una placa histológica en donde podemos observar como número 1, estas son las plaquetas, y número 2 tenemos los glóbulos rojos o eritrocitos. Acá se puede ver de una manera más agrandada los glóbulos rojos y los leucocitos o glóbulos blancos. Empecemos por los glóbulos rojos o eritrocitos. Estas son células anucleadas de color rojo de diversas formas. En este esquema se observan muchos eritrocitos en formas estrelladas. Esto indica que fueron fijados cuando ya estaban muertos. Los glóbulos rojos o eritrocitos contienen hemoglobina, lo cual da el color a la sangre. Estos carecen de movimiento propio y son muy elásticos. Cuando dejan de circular, estos se agrupan en columnas y se cree que se debe a la modificación de las cargas eléctricas después de la extracción. Estos normalmente poseen una forma de discos bicóncavos. Esta forma está dada por las fuerzas osmóticas. En el estudio de la sangre en el microscopio es muy importante para el diagnóstico de numerosas enfermedades de la sangre. Esta se extiende con una gota de sangre sobre un portaobjetos en una capa muy delgada, y tras el secado al aire se fija y se tiñe el extendido con la combinación de eosina y azul de metileno. Ahora vamos a hablar sobre los leucocitos, que son leucocitos o glóbulos blancos. Estas son células nucleadas e incoloradas en la sangre fresca. Por eso, para su observación hay que emplear colorantes. Los leucocitos se clasifican en granulocitos. Estos son neutrófilos o eosinófilos en la médula ósea. Estos se producen o nacen desde la médula ósea. Y los agranulocitos, que tenemos por ejemplo los linfocitos T, estos son parte del sistema inmunitario y se forman a partir de la célula madre en la médula ósea, cuya función son los responsables de la inmunidad celular, destruyendo células infectadas o activando macrófagos B, que son responsables de la inmunidad humoral. Su función principal es la defensa del huésped contra gérmenes por medio de la secreción de anticuerpos que reconocen las moléculas antigénicas de los patógenos. También tenemos las NK y los monocitos. Los leucocitos presentan en su citoplasma granos de dos tipos, que son los azurófilos o primarios, que son los lisosomas, y específicos o secundarios de contenido variado. Como ya dije, los leucocitos presentan granos de dos tipos. En este caso podemos referirnos a los lisosomas, que estos están implicados en varios procesos celulares y son los encargados de reciclar restos celulares de desecho. Estos pueden destruir virus y bacterias o invasores que estén dentro del cuerpo humano. También tenemos a las plaquetas. Aquí se pueden observar, estas ya tienen una distinta manera o forma de presentación. Estas son células que circulan en la sangre y tienen un papel muy importante en la coagulación. Para ello forman nudos en la red de fibrina, liberando sustancias importantes para acelerar la coagulación y aumentar la retracción del coágulo sanguíneo. Estas son células formadas por los megacariocitosis en la médula ósea. Dentro de todas estas células sanguíneas encontramos procesos como, por ejemplo, en este caso hablaremos de la fagocitosis. Esto se lleva a cabo en las células especializadas llamadas fagocitos y varias células en el cuerpo humano. Estas ejercen funciones fagocitarias principalmente en las células blancas, que son como los neutrófilos, el eosinófilo, los basófilos, los monocitos y los macrófagos.
proceso por el cual ciertas células y organismos unicelulares capturan y digieren partículas nocivas o alimentos. Para una preparación de este tipo de células sanguíneas puede ser de las plaquetas, de los leucocitos o de los glóbulos rojos. Se puede preparar, como por ejemplo en la placa de frotis sanguíneo. Los frotis se utilizan para evaluar los glóbulos rojos o eritrocitos o los glóbulos blancos, que son los leucocitos, o las plaquetas o trombocitos. Además de la frotis de sangre, también se utiliza para detectar parásitos de la sangre, tales como Babesia, Anaplasma y Trypanosoma. Para realizar este proceso necesitamos mezclar con cuidado sin agitar la muestra de la sangre contenida en el tubo antes de preparar el frotis. Colocamos una pequeña gota de sangre, puede ser de cualquiera de las 3 muestras de las células sanguíneas, de 1 a 2 milímetros de diámetro sobre extremo en un portaobjeto limpio. Y se utiliza un segundo portaobjeto para distribuir la gota de sangre y extenderla sobre la superficie en un ángulo de 30 a 45 grados sobre la gota de sangre, y se mueve un poco hacia atrás, hacia adelante hasta colocar la gotita de sangre. Inmediatamente después de la preparación de la frotis de sangre, debemos mover el portaobjetos con la mano de un lado hacia otro durante varios segundos para secar rápidamente el frotis de aire. Y en la etiqueta del portaobjetos con el lápiz de grafito en lugar de un lapicero o pluma. Y para cualquiera de este tipo de muestra de células sanguíneas se utiliza un tipo de tintición. Utilizamos colorantes básicos. Las tiacinas constituyen el azul de metileno y aquellos derivados obtenidos mediante desmetilación oxidativa. Puede ser como los colorantes azules. Y por último, en conclusión, llegamos a saber que la sangre es una sustancia que circula por las arterias y venas del organismo. Sin la sangre no podríamos vivir, ya que cumple diversas funciones indispensables para el buen funcionamiento de nuestro sistema y por tanto para la vida. La sangre es roja, brillante o escarlata cuando ha sido oxigenada en los pulmones y pasa a las arterias. Esta adquiere una tonalidad más azulada cuando ha cedido su oxígeno para nutrir los tejidos del organismo y regresa a los pulmones a través de las venas y de los pequeños vasos denominados capilares. Ese movimiento circulatorio de la sangre tiene lugar gracias a la actividad coordinada del corazón, los pulmones y las paredes de los vasos sanguíneos. La composición de la sangre es igual en todas las personas, sin embargo existen diferentes tipos de sangre que son diferenciados por la presencia o no de eritrocitos en la superficie de ciertas sustancias. Y los trastornos sanguíneos son causados por anomalías de la hemoglobina o déficit de factores importantes para una buena coagulación de esta.